La Serena. Hoy que hay harta gente, me encanta. Y en virtud del tiempo vamos a comenzar la clase de hoy. Recuerden poner en su nickname su nombre y su apellido, porque eso es lo que se registra para la asistencia para tener luego la certificación. Y algo muy importante es que tienen que asistir presencialmente a la conexión online para que se puedan certificar. Así que ahí, a las que no tengan bien puesto su nombre, vayan cambiándolo. Si ustedes pinchan ahí los tres puntitos, ahí se pueden cambiar el nombre. Y vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy día vamos a ver libros contables y los registros obligatorios. Como ya saben, mi nombre es Nicole Sánchez, soy contador auditor y magíster en tributación. Llevo 15 años asesorando a pymes y emprendedores y llevo 7 años como empresaria contable. Si gustan, pueden seguirme en mis redes sociales como tributamente.cl. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Por qué existen los registros obligatorios? ¿Qué libros existen para contabilidad completa? ¿Qué libros existen para contabilidad simplificada? Los libros auxiliares más comunes a nivel contable y los informes auxiliares a nivel tributario. Y vamos a comenzar. ¿Por qué existen los registros obligatorios? Como su nombre lo dice, obligatorio. ¿Por qué? Porque lo exige la norma, lo exige la ley. Esto está estipulado en el Código Tributario y en el Código de Comercio, donde indica que todos los contribuyentes deben llevar registros contables que permitan certificar el cumplimiento tributario. También porque va a representar la realidad económica del negocio. La contabilidad, sus informaciones contables, tienen que tener directa relación con la realidad. Por ejemplo, si en un balance dice que en el banco al 31 de diciembre hay 5 millones, en mi cartola del banco debe decir 5 millones. Ahora, ¿qué pasa si en el balance dice 5 millones y en el banco efectivamente el 31 de diciembre quedaba cero? Significa que la contabilidad no es fidedigna. Y si no es fidedigna, significa que yo estoy tomando decisiones con una contabilidad que no es real. Y eso puede tener consecuencias a nivel normativo, a nivel de estrategia para que mi negocio crezca. Toda esa información yo la obtengo a través de estos libros obligatorios y si no reflejan la realidad de mi negocio, yo difícilmente como dueña del negocio voy a poder tomar decisiones estratégicas. También es importante porque los bancos evalúan nuestra contabilidad, evalúan nuestros registros y con eso pueden determinar si somos rentables, si tenemos capacidad de pago, si tenemos algún riesgo financiero y esa información la entrega nuestros registros obligatorios. ¿Cuál es el objetivo de estos registros obligatorios? La transparencia financiera, conocer la realidad del negocio. Eso es trascendental. También nos sirve para un control tributario, que si bien pagar los impuestos es importante, no es lo más importante para mi negocio. Lo más importante para mi negocio es yo conocer el estado real económico del negocio. Porque por cumplir tributariamente no es tan esencial la contabilidad, pero sí para que yo tome decisiones. También para cumplir legalmente con lo que instruye la norma y también para hacer una trazabilidad del proceso. No sé, por ejemplo, me tengo que auditar para un proceso, no sé, una licitación, por ejemplo. Necesitan que mis estados financieros estén auditados y validados. Y los beneficios que tienen las pymes son mejora la gestión interna, permite acceso a crédito y fortalece también la toma de decisiones. ¿Qué libros existen para la contabilidad completa? La contabilidad completa está compuesta de 3 libros propiamente tal, más un balance. El libro diario es donde yo registro cronológicamente todas las operaciones y van en 2 columnas. La columna que se llama debe y la columna que se llama haber. ¿Por qué se llaman así?
no tiene una explicación lógica, no es que debe y yo le deba algo, o haber es porque tengo algo. Solamente se llaman así, la columna debe y la columna haber. El libro mayor es donde yo voy a reunir, resumir mis cuentas en lo que comúnmente se conoce como las cuentas T. El libro inventario y balance me va a demostrar el saldo de las cuentas en un periodo determinado y nuestro balance general nos va a mostrar una foto de cómo se encuentra la empresa en un momento específico. Legalmente se exige que los balances estén firmados por un contador que tenga título válido en Chile, por un instituto, por una universidad. Si es un contador extranjero, tiene que haber validado su título en Chile para poder firmar un balance. No existe como un registro específico, sino con la validación del título, que detrás del título está el código. Con eso se valida que ese contador está habilitado para firmar un balance. Y chicas y chicos, si tienen preguntas, las vamos a responder al final para que podamos seguir avanzando, ¿ok? Y me salté algo. Ahí sí. ¿Qué libros existen para la contabilidad simplificada? La contabilidad simplificada se creó para las pequeñas y medianas empresas que tengan movimientos simples, sencillos, con menor complejidad. Y existen dos libros. Uno, que es obligatorio, que es el libro caja, donde yo voy a registrar cronológicamente mis ingresos y mis egresos percibidos o pagados. Y en el caso de las personas contribuyentes que no estén obligados a llevar el registro de compra y venta electrónico, adicionalmente al libro de caja, deben llevar el libro de ingresos y egresos. Pero, como muchos de ustedes deben saber, la mayoría de las empresas tienen registro electrónico de compra-venta, por ende, este libro de ingresos y egresos no lo llevan al día. Y lo que vamos a aprender, algo que me pidieron la semana pasada, vamos a poner manos a la obra. Vamos a ver si me funciona el link. Creo que no me funcionó, así que voy a... Ahí sí. ¿Se ve? ¿Me confirman porfa si se ve? Dedito para arriba, sí, se ve un libro, un No, Excel. no se ve. ¿Está con la presentación todavía? Ya, voy a dejar de No, no se ve. compartir y voy a compartir el Excel. Ahí. ¿Ahora sí se ve? No, ahora se ve el Excel. Ya, Ahora se ve bien. súper, muchas gracias. Este es el libro oficial del libro caja. Este formato lo determina el Servicio de Impuestos Internos y se llena de la siguiente manera. En la parte de arriba dice periodo. Se lleva de enero a diciembre. Entonces el periodo va a ser desde el 1 de enero, en este caso del ejemplo del 2025, hasta el 31 de diciembre del 2025. El RUT va a corresponder al RUT de su empresa y el nombre o la razón social va a corresponder al nombre de su empresa. Y este libro lleva unos registros de todas las operaciones que nosotros realizamos durante el año y está compuesto por columnas. Acá ven, son 9 columnas las que ustedes tienen que ir llenando. Y en la columna C1 es la columna más fácil porque eso va en un número correlativo. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a la última operación del año. Luego tenemos en la columna C2, donde ustedes tienen que identificar con el código 1 si es un ingreso y con el código 2 si es un egreso. En la columna C3, yo tengo que identificar el número de documento que estoy registrando. Por ejemplo, acá hay una factura con su folio, otra factura, una boleta de honorario. La liquidación no tiene número, entonces yo no coloco nada. Las planillas de Previred, para los que tienen trabajadores y han recibido ahí su planilla de Previred, vienen con unos folios. Acá yo hice una sola línea, pero en realidad se pone una línea por cada folio de los que han pagado. El F29 también tiene un folio. Cuando ustedes tienen su F29 en mano, arribita donde está la fecha, está
el folio del documento. Bueno, el tipo de documento, si es factura electrónica, boleto de honorario, liquidación. En Previred yo le puse Previred, pero en realidad debería decir planilla. ¿Ya? El F29, todo el tipo de documento que ustedes estén pagando o les estén pagando a ustedes. Acá en el root del emisor se coloca el root de la persona o de la empresa que corresponda. Por ejemplo, acá estoy vendiendo mercadería, voy a poner el root de mi cliente. Acá estoy comprando mercadería y voy a poner el root de mi proveedor. Y así sucesivamente con todas las empresas. Previred, si ustedes pueden buscar el root de Previred en las redes en Google, les puede aparecer. Y lo mismo del servicio, no existe ahí tendrían que poner el root de la tesorería, que es donde van los dineros que nosotros aportamos. La fecha de la operación, independiente de si son nuevos o son antiguos, la primera fecha va a ser la apertura del año comercial. Esta, como es una empresa antigua, vamos a abrir el 1 de enero de 2025 con la apertura del año comercial. Y en el monto de flujo de ingreso o egreso, yo voy a colocar lo que me quedó en mi caja o en mi banco al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, al 31 de diciembre del 2024. Yo reviso mi cartola bancaria o mi caja y voy a colocar acá el monto que corresponda en la columna C8. En positivo, si es un ingreso, y en negativo si es un egreso. Obviamente, nuestro banco, nuestra caja no puede haber estado negativo, por ende, siempre este monto va a ser positivo. Ahora, si yo estoy iniciando actividades el 2025, aquí yo voy a poner mi aporte que realmente realicé el negocio según mi escritura. Si en mi escritura yo digo que aporté a la caja 1 millón, voy a colocar 1 millón. Si en mi escritura yo coloqué que aporté 500.000 pesos y el resto en cuotas, acá voy a poner solamente los 500.000 pesos. Y la columna C9 es sumamente importante para la determinación de la base imponible, lo que yo voy a pagar en renta al año siguiente. Y como el millón que está en el banco no es ni un ingreso ni un egreso para mí a nivel tributario, yo no voy a registrar nada en esa columna, porque si no estaría tributando 2 veces por ese dinero. Luego en la venta de mercadería, cuando yo compro la mercadería cuando yo vendo la mercadería, yo a mi cliente le cobro el neto más el IVA, ¿cierto? Le cobro el total. Y a mi caja o a mi banco ingresa el total por 500.000 pesos. Pero este 500.000 pesos tiene dentro de ese monto el IVA. Y el IVA no es mío, no es de mi cliente. ¿De quién es? El IVA es del fisco. Siempre, siempre, siempre es del fisco. Entonces yo no lo puedo considerar dentro de mi base imponible porque no es mío. Nosotros cuando hacemos una venta con IVA, nosotros somos unos recaudadores. Entonces de esos 500.000 pesos, la parte del IVA, una no la puedo considerar en mi base imponible y tampoco la puedo considerar para mi flujo. Ingresó a mi banco, pero esa plata tengo que ser consciente que no es mía y que tengo que pagársela al fisco al mes siguiente. Entonces, en la columna C9 va a ir solamente el neto que corresponde a la venta que yo realicé. Luego acá yo hice una compra de mercadería y lo mismo, cuando yo le pago a mi proveedor, le pago la totalidad, el neto más el IVA. Y salen de mi bolsillo o de mi banco los 119.000 pesos. Pero como gasto, yo no puedo considerar el IVA como un gasto, porque no es mío. Como gasto, yo solamente puedo considerar el neto de esa factura. Luego los pagos de honorarios. Por ejemplo, acá a Juan se le pagaron 100.000 pesos. Cuando ustedes le pagan a Juan, le pagan el líquido de la boleta de honorarios. Entonces, de mi caja van a salir los 100.000. Como los honorarios son un gasto, yo los considero los 100.000 que le pagué a Juan por completo en mi flujo de base imponible. Luego le pagué la liquidación a Jenny. Le pagué su sueldo líquido. Y ese sueldo es un gasto por remuneraciones en su totalidad en líquido.
¿Qué pasa al mes siguiente? Tengo que pagar la previsión del sueldo de Jenny. Y esa previsión también es un gasto. Sale mi flujo de la caja o del banco por la previsión y también afecta mi base imponible porque esa previsión corresponde a un gasto del negocio. ¿Y qué pasa cuando declaro el F29? Aquí ocurre un caso especial porque de mi flujo van a salir en este caso, 60.832. Y como yo pagué honorarios, acá sale un monto X, pero no es el porcentaje real, pero es para el ejemplo. Como yo pagué honorarios en enero, tengo que haber retenido el impuesto a los honorarios, las retenciones. Y esa retención sí es un gasto, porque corresponde a parte de la totalidad del honorario. Y por eso acá, cuando yo hago eh, la operación del pago del F29, no puedo registrar todo el F29 como gasto porque estoy pagando el IVA, estoy pagando quizás otros impuestos que no son míos, no son del negocio, son lo que yo recaudé en favor del fisco y lo que yo sí puedo declarar como gasto sería la retención. ¿Qué otras cosas se podrían declarar como gasto cuando yo pago el F29? Por ejemplo, si ustedes tienen trabajadores con un impuesto único. Eso también se declara como gasto porque el impuesto único es algo que yo le desconté al trabajador, pero forma parte del gasto de remuneración. Y voy a dejar de compartir y le voy a volver a la presentación para que sigamos con las otras. Esperen, creo que no estoy compartiendo bien. Compartir. Aquí. Ahí sí. Aquí nos quedamos. Y ahora pasamos a los libros auxiliares a nivel contable. A nivel contable existen varios auxiliares, estos son los más comunes. Tenemos el auxiliar de activo fijo. El activo fijo es toda maquinaria, equipos, muebles que yo tenga en el negocio y que me sirven para generar ingresos. Y en este libro vamos a registrar la fecha y el valor de la adquisición del equipo, del activo. Vamos a registrar su vida útil. Vamos a registrar su depreciación a nivel contable y a nivel tributario. Y también vamos a registrar cuando esos activos se den de baja o se venda o se castigue. ¿Por qué es importante este auxiliar? Para los que llevan contabilidad completa, nosotros tenemos que hacer una declaración de depreciación. Entonces, si estoy en un régimen 14A, voy a regirme por la depreciación normal, que es por el desgaste de uso en el tiempo. Y si yo soy ProPyme, voy a depreciar en base a nivel contable por su vida útil y a nivel tributario por el gasto efectivo. Y ese gasto se registra en este libro auxiliar de activo fijo. Por eso es importante que si ustedes tienen equipo dentro de su negocio, se lleve este auxiliar. El auxiliar de retenciones es el que conocemos comúnmente como libro de honorarios, ¿ya? Donde voy a determinar el monto bruto del servicio, el porcentaje y monto de retención y el monto líquido pagado. Este auxiliar es sumamente importante para comparar luego, en abril, con la información que entrega el servicio de la declaración jurada de honorarios, porque tiene que tener relación. Si hay una diferencia, debo analizar por qué ocurre esa diferencia. En la DJ que entrega el servicio vienen los valores reajustados por corrección monetaria. Ese valor nosotros no lo registramos en el auxiliar de retenciones, pero sí nos puede ayudar para comparar que los valores estén correctos. Y otro auxiliar que es común en las empresas es el de remuneraciones. En este auxiliar nosotros vamos a colocar los sueldos, lo imponible, lo no imponible, los descuentos legales a los trabajadores y los aportes patronales. Los descuentos legales son lo que en la liquidación aparece como descuentos al trabajador y los aportes patronales es lo que los empleadores debemos pagar como imposiciones por el trabajo realizado por nuestros trabajadores.
En los aportes patronales están el seguro de invalidez y sobrevivencia, la mutualidad, entre otros. Adicionalmente, para las empresas que tengan 5 trabajadores o más, este auxiliar de remuneraciones debe transformarse a un formato electrónico que se envía dentro de los 15 días hábiles siguientes a la dirección del trabajo. Si usted tiene menos de 5 trabajadores, no está obligado a enviarlo, pero si quiere hacerlo, lo puede hacer de igual forma. Ese libro de remuneraciones electrónico, una vez que llega a la dirección del trabajo, al año siguiente, más o menos como el 12 o 15 de febrero, la dirección del trabajo lo envía al Servicio de Impuestos Internos en formato de declaración jurada de sueldos. Ahí como que ahorra un paso en el proceso de renta para la declaración jurada, pero igual es importante que ustedes comparen, porque a veces, por lo menos en los últimos 3 años pasados, que la información no está correcta. Y cuando la información no es correcta, el servicio observa luego la renta y a veces uno dice, pucha, si lo hizo la DT debe estar bien, pero a veces eso no ocurre bien, entonces tengo que yo analizar que efectivamente la información que está en el servicio sea la que yo tengo en mi registro contable. Los informes auxiliares tributarios que las empresas deben tener. Hay un informe que es transversal, que no lo hace el contador, sino que lo hace el Servicio de Impuestos Internos, que es el registro electrónico de compraventas. Este registro, cuando uno ingresa a la página del servicio, puede verlo en el menú Servicios Online, Factura Electrónica, Registro de Compras y Ventas. En ese ítem va a estar todas las compras que yo realicé, todas las ventas que yo realicé, y es importante que ustedes revisen mensualmente este registro, porque pasa a veces que yo emito una factura y por ese motivo, no sé, venció mi certificado digital, no tenía folios, eh, hubo un problema de internet, que ese folio nunca llegó al servicio. Entonces, cuando no llega al servicio, no es válido. Y como no es válido, en el fondo tengo una venta que no está registrada. Entonces, yo tengo que revisar todos los meses que mi registro de ventas cuadre con la información interna que yo tengo en la empresa y que si en mi información interna digo que hay 10 ventas por 10 millones, en el servicio también tienen que estar esas ventas, esas 10 ventas por esos 10 millones. Y eso está en el registro de compras y ventas electrónico. Como les dije, este registro es transversal, es para todos los regímenes tributarios y en cuanto a las compras, también tienen que revisar porque puede pasar que llegue una compra porque el emisor se equivocó, puso su ruta y no era, se parecían los nombres o se equivocó en un dígito y llega una factura que ustedes realmente nunca hicieron la compra. Entonces, el servicio nos da un plazo de 8 días para nosotros dar respuesta y, por ejemplo, va a llegar al registro de compra en un ítem que dice pendientes y ustedes revisan, esta compra sí la hice, esta compra no. Entonces ahí yo puedo reclamar el documento y decir, esta compra yo no la hice o rechazar el documento. O, por ejemplo, les llega, ustedes compraron 100 y les llega 80 y la factura viene por 100. Entonces yo puedo reclamar a mi proveedor que esa factura está mal emitida porque dice 100, pero en realidad a mí me llegaron 80. Eso se hace en el registro de compra-venta electrónico. Para las compras tengo 8 días para dar el acuse. Es necesario que ustedes como contribuyente y responsable de su negocio den este acuse y no entregar esa responsabilidad a un tercero. ¿Por qué? Porque ese tercero, sobre todo cuando es externo a la empresa, no sabe si usted realmente compró eso o no. Entonces, les voy a contar un caso que estuve asesorando el año pasado. Una empresa tenía muchas facturas y tenía una persona interna que tenía que estar revisando las compras y las ventas. Ese mes no hizo el proceso de acuse y llegaron facturas millonarias que no eran por un servicio que se prestó realmente. Pasaron los 8 días, el servicio dio un acuse automático y esta empresa, la que emitió esas facturas, hizo una acción de cobro contra la empresa
que no hizo el acuse de recibo. Y ahora estaban en un juicio porque la empresa que emitió la factura dijo el servicio, o sea, nunca dieron acuse ni rechazo de la factura, por ende yo tengo el derecho de cobrar sobre ella. Por eso es importante que ustedes revisen periódicamente, ojalá una vez a la semana, este registro y vayan dando acuse a lo que corresponda dentro de su negocio. Los informes auxiliares tributarios del régimen semi-integrado del 14A, que este es para las grandes empresas, tenemos la renta líquida imponible, que nos va a informar parte desde el resultado de balance, hace ajustes tributarios y nos entrega la base por la cual la empresa va a pagar impuestos. También está el capital propio tributario. El capital propio tributario va a decir al servicio, mi empresa tributariamente tiene este valor. El capital propio tributario también es importante para la patente municipal, porque en base a ese cálculo se determina el pago de la patente. Aproximadamente son como 12 millones que se paga la misma patente, que es una UTM al año, y si sobrepasa esos 12 millones, son 12 millones aproximados, ya se va calculando por un porcentaje. Entonces tengo que calcular bien mi capital propio tributario para después no estar pagando patente de más. También existe el registro de rentas empresariales, que es donde yo voy a determinar qué porcentaje está disponible para retiro con derecho a crédito. Cuando la empresa paga un impuesto, ese impuesto se transforma en crédito para los dueños. En el caso del 14A, del 65%. Entonces, en mi registro de renta empresarial, yo voy a controlar cuánto está disponible para retirar con derecho a crédito. No significa que ustedes no puedan retirar más de lo que está ahí. Si hay dinero disponible y toman la decisión de retirar más, tienen que saber que el exceso no va a ir con crédito. Entonces, van a tener que pagar la totalidad del impuesto sobre ese exceso. En el PROPYME 14D3, PROPYME general, tenemos la base imponible, donde yo voy a determinar mis ingresos efectivos, mis egresos efectivos, sobre los cuales voy a pagar el impuesto a la renta. También debo determinar el capital propio tributario simplificado, que va a decir de manera simple al Servicio de Impuesto Interno el valor tributario de mi negocio. Y este régimen también lleva registro de rentas empresariales, donde voy a determinar cuánto tengo disponible para retirar con crédito. Y este régimen tiene derecho al 100% de crédito. Y luego el PROPYME transparente 14D número 8 es el más sencillo de todos los regímenes y solamente tengo que determinar la base imponible, que es la que determinamos en el libro de caja, y el capital propio tributario simplificado, pero solamente para las empresas que tengan ventas anuales mayores a 50.000 UFs, unos 2.000 millones más o menos. En el chat va a estar el link para que puedan evaluar sus conocimientos en esta clase. También lo pueden hacer una vez que reciban el material, pueden estudiarlo y hacerlo de esa forma. Lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo organizar la información financiera. Y ahora vamos a lo que más me gusta, las preguntas. Así que voy a ver el chat. Vamos a ver las preguntas. Hay mucha gente que ha estudiado, me gusta mucho. A ver, el balance general. ¿Necesita contador que firme siempre o cuando lo exige en alguna institución, por ejemplo, para un fondo? El balance siempre debe estar firmado y validado por un contador. Si no, es como un papel que no tiene ninguna validez. Ni siquiera para algo interno del negocio. Porque la mirada que da un contador es una mirada objetiva. Porque a veces ustedes pueden decir, no lo hice yo, usted tiene conocimiento y lo hace, pero clasificó mal una cuenta, registró cosas que no eran, registró cosas personales, por ejemplo, en el balance. Y esa información sería una contabilidad que no es fidedigna. Por ende, es súper importante que el balance sí tenga la firma del contador y haya sido validada por un contador.
Dice acá, tengo el régimen ProPyme General 14D. No sé si necesito contabilidad completa o simplificada. El 14D por norma general es contabilidad completa, pero si usted tiene contabilidad simplificada, cuando usted ingresa al Servicio de Impuesto Interno, arribita va a haber un logo azul que dice ProPyme General, y si tiene contabilidad simplificada va a decir con contabilidad simplificada. Dice, ¿de dónde se descarga este libro de caja? Yo se los voy a enviar, o sea, la Martita les va a enviar esta información en la plataforma de Banco Estado, pero también se descarga desde una circular del Servicio de Impuestos Internos que también se las voy a adjuntar en el material. De ahí se descarga directamente, está el link, ustedes la leen completa y al final está el link de descarga. Hola, consulta, ¿dónde puedo ver en el servicio lo del libro de caja? El libro de caja no está en el servicio, es un libro que usted debe confeccionar como contribuyente. Ahora, si se refiere a de dónde descargarlo, es la respuesta anterior. Dice, pueden enviar la planilla por mail, va a ser subida a la plataforma, así que ahí pueden descargarla. Dice, cuando aporté a la empresa en equipos valorados en 1 millón, ¿también se cuenta en dinero o no? No, porque usted no está aportando el equipo en dinero, lo está aportando en un equipo. No sé si se refiere al libro caja, ahí no iría registrado porque no es flujo, pero sí forma parte de su capital. Dice, como dueña de empresa, si aún no me autocontrato, ¿puedo darme una boleta honorario a mi empresa? Eh, si no es una RL o una persona natural con giro, sí se puede. Lo importante es que ese flujo realmente sea efectivo. No es que emita la boleta por emitirla, sino que realmente se vaya a pagar esa boleta honoraria. Ya, puedes repetir la ruta como ver las compras o ventas. Sí, ingresas con el root de la empresa, vas a servicios online. Después dice factura electrónica, se va a desplegar otro menú y ahí dice registro de compras y ventas. Y ahí tú puedes, filtras por mes, por año, puedes revisar todo lo histórico que esté. Dice, no entendí la parte de la planilla en el F29 que es solo los 10.000. Brian, cuando tú pagas el F29, en el F29 pagas impuestos que son plata del fisco, por ejemplo el IVA, o, no sé, el impuesto a la carne, el impuesto a los alcoholes, eso es plata del IVA, no es plata de mía como contribuyente. Pero también tengo que pagar retenciones. La retención de honorarios, la retención de impuesto único, hasta el año pasado la retención del préstamo solidario. Esos son gastos reales de la empresa. Por ende, cuando yo pago el F29, estoy pagando lo que es del fisco más un gasto mío. En este caso estábamos pagando la retención de los honorarios que pagué el mes anterior. Por eso está registrado los menos 10.000. ¿Tendrán algún ejemplo de libro diario y libro mayor? En el material que les voy a enviar va a estar el libro diario. ¿Ya? Lo importante es que esa información sea apoyada por un profesional para que no cometan errores en los registros. ¿Ya? Dice, ¿qué ocurre si el negocio está sin movimiento y algunos proveedores siguen facturando? Usted, si esas facturas no están por un servicio que realmente se prestó, usted tiene que rechazar esas facturas en el registro de compras y también informarle a sus proveedores que ese servicio no se está prestando, por ende que terminen la facturación. Ahora, por ejemplo, me ha pasado que me quedo con el plan de la empresa y no hago el cambio. Entonces ahí el proveedor difícilmente va a saber que usted cerró la empresa o que no está siguiendo el movimiento. Entonces yo tengo que ir a la prestadora y decirle, yo ya no trabajo con la empresa, así que por favor cambien la facturación a una boleta a mi nombre porque yo quiero seguir con el plan, por ejemplo. Sí. A ver, dice.
Yo llevo una planilla similar a la que mostraron, solo que ingreso los ingresos, egresos y saldos. No pongo montos tributables. Entonces mi planilla no es la caja, sería un libro diario. Eh, si no es un libro diario propiamente tal, porque según lo que indica no tiene el formato de un libro diario, porque como dije, en el libro diario la columna debe y haber no tiene relación al nombre. No es como que en la columna debe yo voy a poner todo lo que me deben y en la columna debe haber todo lo que hay, sino que solamente son sus nombres. Si vas a llevar una planilla, te recomiendo llevar la del libro Caja Oficial para que tengas una idea de cómo vas a tributar también. Puedo aportar como socio dinero a la cuenta de la empresa porque el negocio se quedó sin fondos. ¿Cómo reflejo ese movimiento? Soy pequeña empresa. Muy buena pregunta, Alfredo. Esto pasa muy seguido. Es algo que a veces uno trabaja y se da cuenta que no tiene fondo y tiene que cubrir, no sé, cheque, sueldo y uno pone el dinero. No hay problema en que tú lo hagas, pero eso se tiene que formalizar a través de un mutuo, que es un contrato entre tú y la empresa, donde tú le pasas el dinero a la empresa y la empresa se compromete a devolverla. Para que ese mutuo sea válido, tiene que pagar un impuesto. Ese impuesto se paga a través del Servicio de Impuestos Internos. El mutuo se tiene que firmar ante notario. A veces el notario te cobra directamente el impuesto o te dice a ti que lleves el formulario pagado. Es un formulario que se llama F24 y está disponible también en la página del Servicio de Impuestos Internos. Con ese mutuo yo lo registro en mi contabilidad y ahí voy reflejando que ese flujo aumentó. Dice, ¿qué pasa en la contabilidad con las compras y ventas informales? Eso no debería existir. Si usted se formaliza, debe emitir todas las boletas que correspondan, todas las facturas que correspondan. Lo mismo con las compras. Cuando usted compra informal, lo único que está haciendo es hacerle daño a su negocio, porque va a pagar más impuestos del que corresponde. Si yo vendo, tengo que declarar mis ventas, obviamente. Y si yo no estoy declarando correctamente mis compras, porque le compré a un informal, por ahorrarme el IVA, después en renta voy a tener que pagar el impuesto a la renta porque esa compra, como formalmente no existió, yo no la puedo registrar a nivel contable. Es más, si ustedes van al pie de la letra con su contabilidad y esa compra, la plata salió del banco, pero usted no tiene documento, es un gasto rechazado. Los gastos rechazados tienen un impuesto del 40%. Ahora también lo puede considerar retiro. Pero ¿cómo le demuestra usted al servicio que fue un retiro si la transferencia dice para Juanito Pérez? Obviamente a eso es un gasto rechazado. ¿Cómo se lleva la contabilidad en renta presunta? Muy buena pregunta, Magali. La renta presunta, usted puede llevar contabilidad completa. Solamente que para tributar, usted va a tributar bajo la presunción de acuerdo a su actividad minera, agrícola o de transporte. Pero para decisiones importantes dentro del negocio, llevar la contabilidad. A ver, dice, para que se considere gasto para la empresa, siempre tiene que estar facturado. Lo consulto porque tengo un negocio en mi casa y la luz sale a mi RUT de persona natural. Muy buena pregunta, Brigitte. Si usted tiene el negocio en su casa, usted puede considerar hasta el 20% de los gastos como gastos del negocio. Y también tiene que identificar el metraje que usted está ocupando dentro del hogar. Por ejemplo, si de la totalidad de su casa está ocupando el 5%, debería considerar el 5% de esos gastos. Los puede incorporar a la contabilidad, no hay problema. Cuando toca cambiar esa factura que se emitió por el proveedor, pero no se recibió el producto, en el servicio, la opción de los libros de compra sería editar esa factura y elegir opción que no corresponde incluir. No, Bárbara. Usted tiene que, dentro de los 8 días, en pendientes, tiene que poner rechazar o puede poner objetar. Porque si usted pone no incluir, no elimina acciones de cobro. Solamente que no la incluyó en el F29. Pero para que eso sea, para el rechazo sea legal, tiene que poner rechazar en el Servicio de Impuestos Internos, en el registro de compras.
Dice, ¿qué pasa si mis registros no son iguales a los que pide el servicio? Lo encuentro muy complicado, ese libro caja que vimos. Si lo encuentra muy complicado, la recomendación es que pida ayuda a un profesional. Si su negocio es muy pequeñito y tiene poco movimiento, por lo menos para el proceso de renta, pedir a un profesional ayuda y dentro de lo que le ofrezca el profesional, que esté este libro. Y usted lleva un registro interno y si hay algunas diferencias, usted le pregunta al profesional, ¿sabes qué? Yo llevo un registro interno de esto y no aparece ahí en lo que usted me muestra. ¿Por qué existe esta diferencia? Porque a veces pasa que los contribuyentes creen que toda la información está en el servicio y eso no es así, porque al servicio de impuesto interno no llegan, por ejemplo, las DIN, que son unos documentos de importaciones, no llegan las invoices, que son los documentos que emiten los proveedores extranjeros. Por ejemplo, cuando ustedes hacen publicidad por Google, eso no aparece en el servicio. Eso usted lo tiene que informar. Por ejemplo, cuando usted hizo compras con boleta o, no sé, tiene una camioneta y hizo un viaje de negocio, los peajes tampoco aparecen en el servicio. Entonces, toda esa información que no está en el servicio, usted tiene que entregársela a su asesor para que la incorpore dentro de la contabilidad o usted mismo incorporarla dentro de la contabilidad. Dice. Están hablando del link de la asistencia. Dice. Soy nueva, se creó la empresa y cuánto tiempo en meses tengo para generar una factura. Cuando haga la primera venta, ahí tiene que generar la factura. Ahora, si su pregunta va en el sentido de que para que el servicio no cuestione o no haga cierre de su empresa, son 36 meses. Si dentro de 36 meses usted no registra compras, no registra ventas, el servicio va a iniciar un proceso de cierre de la empresa que se llama término de giro administrativo. Dice, ¿qué se hace cuando se duplica la boleta emitida con el cobro de la máquina de pago con tarjeta? Muy buena pregunta, Johnny. Cuando usted inicia el negocio y va a usar las máquinas, usted debe determinar en la página del Servicio de Impuestos Internos si usted va a emitir boleta a todo evento o si el voucher va a reemplazar la boleta. Si usted tiene un sistema de inventario donde hace todas las boletas, tiene que informar al servicio en una declaración jurada que es electrónica, yo voy a emitir boleta a todo evento. Y ahí, aun cuando llegue la información de las tarjetas de pago, porque obviamente va a llegar para que el servicio compare de que no se esté evadiendo al no emitir la totalidad de las boletas, eh, ahí el servicio, cuando usted haga la declaración del F29, va a considerar solamente las boletas emitidas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene el comprobante válido como boleta? Y este es una gestión adicional, no es por, como por defecto los vouchers igual dicen válido como boleta, pero que diga el voucher válido como boleta no significa que efectivamente sea una boleta tributaria. Esa gestión la tiene que realizar en el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, ¿qué pasa si a mí me pagan una factura con las maquinitas? Ahí yo tengo que hacer una gestión adicional cuando yo considero mis vouchers como boleta y tengo que anular el voucher con una nota de crédito para que ahí no se duplique la venta de la factura. ¿Ya? Dice, mi socio gastó en compras y pagó con su dinero. Tenemos factura para devolver ese gasto a mi socio con dinero de la empresa. ¿Cómo reflejo el movimiento? Devolución de dinero a mi socio, muy bien, tal cual usted lo dice. Lo que nosotros hacemos es una rendición de gasto. Entonces usted tiene que hacerse un formato, rendición de gastos número 1, factura XXX y detrás el reembolso. Y ese es su respaldo y en su contabilidad lo mismo. Ruta para dar acuse de recibo las facturas. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Vamos a ver si puedo ingresar. A ver, vamos a dejar de compartir. Y voy a compartir un... Acá, compartir. Aparece, ¿cierto? Vamos a ver acá. A ver. ¿Se ve, cierto, la página del servicio? Sí, Súper.
Entonces vamos a ingresar. Ya, vamos acá. Servicios online, factura electrónica, registro de compraventas, ingresar al registro. Aquí van a estar todas las empresas asociadas a su RUT y aquí está. Consultar. No sé si tengo compras. No tengo. Aquí tengo compras pendientes. Entonces, ingresé. Por defecto me va a mostrar compras y acá al ladito dice pendientes. Ustedes pinchan pendientes y aquí van a estar las facturas que están pendientes de acuse. Usted pincha y va a revisar. Por ejemplo, aquí te dice portales de negocio. Esta es una compra que yo sí realicé y le puedo dar el acuse en ese lápiz o una vez que reviso todas, puedo seleccionarlas y doy acuse. Por ejemplo, esta también es una compra real, son todas compras reales. Si voy una a una, pincho acá, dar acuse y le pongo ingresar. Aquí va a decir el proveedor, el número de la factura, etcétera, etcétera. Y acá yo puedo acusar o reclamar. Entonces, si yo estoy de acuerdo con la factura, pincho donde dice acuso de mercadería o servicio. Si yo quiero objetar esta factura porque viene incompleta, porque no corresponde, por ese motivo, ustedes pueden reclamar el contenido, que significa que la factura viene por un monto que no corresponde, reclamar por falta de mercadería o servicios o reclamar por falta total de mercadería o servicios. Si usted no conoce ese proveedor, nunca la ha comprado, tiene que colocar esta. Ahora también puede poner acepta contenido de T o volver a la pantalla anterior. Como yo sé que esta compra sí la realicé, voy a dar el acuse. Y el servicio me vuelve a preguntar si estoy segura, yo le digo sí. Y ahí queda aceptada. Ahora volver a la pantalla anterior. Vamos a volver a ingresar. Factura electrónica, registro de compraventas, ingresar al registro, pendientes y todavía me quedan pendientes dos. Como yo ya sé que esas compras sí las hice, voy a hacer un acuse masivo. Pincho ahí y pongo acá arriba acuse recibo masivo. Pincho, acá tengo que poner el motivo. Digo que doy acuse de mercaderías y servicios de la ley. Ahora, a veces estas facturas las emiten el 31 y usted se da cuenta al mes siguiente. Pero esas facturas venían con guía de despacho. Yo puedo dar acuse con guía de despacho mes anterior y quedan en el mes que corresponde. En este caso no es eso, así que voy a dar acuse. Confirmar, aceptar. Y ahí quedan aceptadas y las puedo revisar que ya aparecen en mi registro de compras. Este acuse es importante porque también voy a poder ocupar el IVA. Bueno, en este caso yo no, pero ustedes, los que tengan, sean afectados a IVA, van a poder usar el IVA para la declaración del impuesto. Si yo no hago este acuse, supongamos que estamos a fin de mes y yo no realizo este acuse, pero sí realicé compras hoy día, esas facturas, si no han sido pagadas al contado, van a aparecer en pendientes. Y si yo no le doy acuse, van a quedar para el mes siguiente. Y vamos a compartir. Y vamos a seguir con las preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda todavía. Si tengo una empresa EIRL para pagarme un sueldo, ¿qué recomiendas? ¿Contrato normal, boleto de honorario o sueldo empresarial? ¿Cómo debe reflejarse en el libro? Va a depender de para qué quiere pagarse ese sueldo. Si usted quiere pagarse un sueldo para vivir eh, como normal, no haga sueldo, haga retiros, porque los retiros se van con crédito. Cuando yo pago sueldo, voy a tributar completo mi sueldo. En cambio, cuando yo hago retiros, puedo llevarme el mismo dinero, pero aparte me llevo créditos de la empresa. Igual, eh, eso se debe analizar. ¿Para qué quiero este sueldo? Si yo quiero bancarizarme con retiros 2 años de renta, usted puede bancarizarse sin problema. El sueldo empresarial, si usted es una ERL, 100% sueldo empresarial, no puede un contrato normal, ¿ya? Y lo mismo los honorarios igual van a tener su retención, con eso va a cubrir las cotizaciones previsionales y
el impuesto personal. Así que hay que analizar para qué quiero contratarme, si es solamente para sacar el dinero para vivir, con retiros es más que suficiente. Eh, Dice, estimada, se entiende que debe existir un contador, pero la mayoría que asiste a estas clases es porque no le alcanza para pagar un contador. No queremos cometer errores. ¿Qué consejo podría darnos? Seguir capacitándose, Romy. Yo creo que a veces hacer un esfuerzo al menos una vez al año para tener una asesoría con un contador sería bueno, porque le va a dar una visión objetiva de su situación con el negocio. A veces uno se quiere ahorrar, pero a veces ahorrarse sale más caro. Lo mismo que cuando uno está enfermo. A veces dice, no, si con una aspirina estoy bien y resulta que era algo más complejo y después es más caro solucionar eso complejo que hacer una prevención a tiempo. ¿Qué se coloca en la columna del debe y el haber? Ahí va a depender de la clasificación de la cuenta, la naturaleza. Eh, Ahí, Lisette, yo no le recomiendo que haga usted el libro diario. El libro de caja sí, pero el libro diario, la contabilidad completa, no le recomiendo que la haga usted, porque tiene una complejidad detrás que a veces uno, por querer hacerlo, por ahorrarse algo, genera contingencias. Dice, quiero aportar más dinero al capital de la empresa. ¿Cuál es el procedimiento en una SPA? Debe hacer un aumento de capital a través de una escritura que la valida el notario y luego se sube, si lo hizo por empresa en un día, en empresa en un día, y si lo hizo por el sistema tradicional a través de un abogado, debe hacer las anotaciones correspondientes a la escritura en el registro de comercio. Dice, y si compro exento de IVA por zona franca, no sé, Yesenia, a qué se refiere, si me puede escribir más abajito la pregunta. Igual, de todas maneras, si quedan preguntas, la última clase va a ser solamente de preguntas. Así que ahí también pueden guardar las preguntas que no alcancemos a responder hoy. Dice, yo arriendo, los recibos de luz y agua llegan a nombre de los dueños del local. ¿Cómo declaro ese gasto? Con esas boletas de luz y agua. Su contrato respalda para que ese gasto sea del negocio. Así que con esas boletas de luz y agua igual les sirven para declarar. Y tienen que incorporarlo a la contabilidad y hacer los pagos correspondientes a través de la cuenta de la empresa. Dice, mi empresa es de gasfitería y cuando compro materiales para los clientes, ellos me depositan en modalidad de reembolso y yo hago la factura por esas compras. ¿Está bien realizado este movimiento o cómo puedo registrar ese ingreso de dinero por parte de los clientes, ya que generalmente pagan completo el servicio y el reembolso? Bárbara, ahí usted podría hacer una rendición de gasto tal cual como un reembolso, pero no incorporarlo dentro de la contabilidad, a menos que esas facturas las haga a nombre de la empresa. Porque si hace esas compras a nombre de la empresa, en el fondo no es un reembolso. ¿Ya? Así que ahí va a depender de cómo haga usted las compras. Si compra con boleta y después hace la rendición, en su contabilidad, rendición cliente X por el monto X, y en el caso que lo compre a nombre de su empresa, no es un reembolso, sino que es una venta propiamente tal y debe incorporarla como una venta afecta. Puedo hacer compras externas con factura que no necesariamente pertenece a la empresa. Ejemplo, tengo una planta de agua y compro cosas de aseo o para el personal. Me imagino que su pregunta va por el giro del negocio y usted puede hacer todas las compras que permitan la generación de ingresos o puedan generar ingresos en el futuro. Si usted tiene trabajadores y, no sé, tienen lockers, tienen no, casinos, camarines, obviamente sí puede comprar cosas de aseo, porque esos lugares se tienen que estar limpios para los trabajadores. Y para el personal, usted puede comprar uniformes, artículos de protección. Esas cosas son gastos aceptados para sus trabajadores, para su empresa, por los gastos que involucra a los trabajadores. Por ejemplo, si trabajan al sol, protector solar,
estos gorritos que son, no sé cómo se llaman, pero tienen una capita para que no se quemen, los chalecos geólogos, todas esas cosas que involucran elementos de protección, si son gastos aceptados, lo puede incluir en la contabilidad. Dice, respecto a la pregunta, no corresponde incluir esa factura. Lo había hecho con una, ¿cómo puedo volver a hacerla aparecer en el F29? Tiene que ingresar al mismo procedimiento y hay otra pestañita que dice no incluir. Usted la pincha y la pone volver a incluir. No hay problema. Y ahí tiene que hacer la declaración. Esto se hace antes de declarar el F29. Dice, en el libro caja siempre lo tiene que hacer el contador. ¿Cómo saber si lo realiza? Si está en el régimen ProPyme transparente, debe llevar el libro caja. ¿Cómo saber si lo realiza? Usted tiene que preguntarle a su contador dónde está, si le puede entregar el libro caja, porque este es esencial para el proceso de renta. Entonces, al menos una vez al año sí lo tiene que tener. Dice, ¿influye en la contabilidad el pago de arriendo comercial y domiciliario? En la contabilidad solamente debería estar el arriendo comercial, no el domiciliario. Si usted registra en la contabilidad el arriendo domiciliario, es un gasto rechazado, afecto a impuesto único. ¿Puede detallar lo de la factura de publicidad por Google? Cuando uno hace, cuando, son dos figuras. Una figura, yo soy exenta de IVA y tengo publicidad por Google. Yo a Google le digo, Google, yo soy exenta de IVA, entonces cóbrame el IVA. Google me cobra la totalidad y me entrega un invoice. Ese invoice yo la incorporo en mi contabilidad y la declaro como un gasto. Si yo soy afecto a IVA, tengo que yo pagar el IVA de esa invoice y le digo a Google, Google, yo soy afecto a IVA, por ende no me cobres el IVA porque yo lo tengo que pagar. ¿Y cómo lo pago yo? Todos los meses cuando llega mi invoice, yo tengo que hacer una factura de compra en el Servicio de Impuestos Internos, que tengo que tener una autorización previa, y ahí emito la factura y me va a generar el IVA. Y con esa factura se registra el gasto. Registro el gasto por la publicidad de Google y registro el IVA que tengo que pagar y que también lo puedo usar como crédito, como IVA crédito fiscal. ¿Ya? Eh, Cristian dice vivienda. Si es un gasto personal, no debería estar en la contabilidad y en el caso que sí esté, que lo estés pagando con la cuenta de la empresa, es un gasto rechazado. Ahí te recomiendo hacer un retiro mensual de un monto X. Por ejemplo, si tú tienes un estilo de vida de 2 millones mensuales, todos los meses retirar los 2 millones de mensuales para no estar mezclando las cuentas porque ese es uno de los principales errores que cometen los emprendedores de mezclar la cuenta empresa con la cuenta personal. La cuenta empresa son para gastos de la empresa. Dice, hola, en mi caso yo intenté rechazar una factura que no correspondía en la plataforma del servicio, no me permitió rechazarla o eliminarla. Fue una compra en Mercado Libre, el mensaje que apareció fue que no se podía rechazar o objetar el pago al contado o algo así. Muy bien, Perla, es exactamente eso. Cuando uno realiza una compra al contado, no me da la opción de rechazar o aceptar la factura, porque el que diga al contado significa que el proveedor no tiene acción de cobro sobre esa factura. Ahora, si esa compra era personal, porque a veces uno compra con la empresa por el Mercado Libre, se queda como enlazado el root de la empresa y en realidad era una compra personal, ahí te recomiendo ponerle no incluir para que no aparezca en tu F29 y no la incorpores a la contabilidad, porque como venimos diciendo, es un gasto rechazado. Dice, ¿cómo puedo registrar una compra por AliExpress? Tengo insumos indispensables que no venden acá en Chile y el pago del IVA, pero solo puedo con el root de persona natural. Ahí AliExpress debería entregarle un invoice y usted pedir autorización al servicio para emitir la factura de compra. Ahora, claro, por montos pequeños ya deberían estar cobrándole el IVA, porque desde octubre del año pasado empezamos a pagar IVA nosotros. Dice, ¿qué pasa con las publicaciones en Google? Eso lo explicamos recién. Dice, antes llegaba un fiscalizador del servicio a tu negocio y te pedía revisar los libros. Ahora que es digital, ¿qué libros pueden tener en físico? Libros en físico son muy poquitos los que podrían llevar. Quizás
algún libro de compra, pero difícil que quede el libro físico. Quizá alguna excepción donde no tienen internet, puede que le exijan tener los libros físicos, pero ahora todo es digital. Todo es digital. Lo importante es que usted tenga la autorización para llevar libros contables en formato digital, porque si no tiene esa autorización, ahí le van a exigir tener libros físicos. Dice, ¿cómo obtener registro de boletas de honorarios recibidas a la empresa en el servicio? En servicios online, eh, boletas de honorario y ahí consultar. Ahí va a aparecer. Chiquillos, chiquillas, llegamos al final de la clase. Hay muchas preguntas que están sin responder, pero los invito a que se conecten la próxima semana y la clase número 4, porque ahí vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan y ahí vamos a tener más tiempo para poder conversar y ahí yo creo que vamos a abrir algunos micrófonos también para que me puedan hacer preguntas y sea todo más interactivo. Así que muchas gracias por su atención, por